Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Buenas tardes, hermanos. Es algo un poquito extraño, ¿no? Decirles a ustedes buenas tardes cuando casi nunca tenemos reuniones a esta hora. Es un gusto podernos ver cada primer día de la semana. Como todos sabemos, hoy muchas iglesias, muchos grupos celebran lo que es el nacimiento de Cristo. Yo creo que todos sabemos que hoy no fue exactamente el día en el cual Cristo nació. Hay muchos estudiosos, unos dicen que nació por marzo, otros por abril, otros dicen que sí es posible que haya nacido en diciembre, pero como no sabemos, alguien decidió celebrarlo este día. Ahora, si bien nosotros sabemos que hoy no nació realmente Jesús, podemos aprovechar este día para estudiar un poco acerca de su nacimiento ahí en Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Porque aunque no sea hoy el día oficial que lo tengamos puntualmente definido y hayamos visto que nació, sí podemos aprovechar para ver qué significa el nacimiento de Cristo para la vida de los cristianos. Ya que todo el mundo está hablando de ello, es bueno recordar lo que significaba el nacimiento de Cristo. Y quiero que vaya conmigo entonces a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, que dice así: Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo, dice esta versión. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos de oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el relato que nos habla del momento en el cual Cristo vino al mundo, el momento en el cual fue visitado por estos sabios que venían de Oriente, llamados los Reyes Magos, ¿no? Por las diferentes comunidades. Ahora, resulta que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice Jesús en las parábolas: nadie enciende una luz para esconderla en un cajón y ponerla en lo oculto. Todo el que enciende una luz lo hace para ponerla en la cima de su casa e iluminar todo su hogar. Eso es lo que hacen, dicen las personas, con la luz. Acá vemos una luz. Se habla y dice: los sabios vieron la estrella en lo alto
y venían de oriente caminando. Pero ante el nacimiento de Jesús, vemos tres formas de actuar, tres reacciones. Ya hablamos de las tres reacciones ante la muerte de Cristo al inicio de este mes. Ahora vamos a hablar sobre las tres reacciones que tienen las personas ante la noticia del nacimiento de Cristo. Y dice así, lo primero, versículo 4 al 6. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y comienzan los sabios a mencionarle, mira, el Cristo va a nacer en Belén de Judá. Allá va a nacer. Porque el profeta dijo, Él va a nacer allá en Belén, en la más pequeña, pero esta no es pequeña, sino que es grande, porque de ahí va a salir el príncipe, el que va a guiar a este pueblo. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿dónde estaban los maestros, los sacerdotes? Veamos bien la situación. Ellos sabían la profecía. Dice que Herodes los manda a llamar, ellos vienen y le revelan dónde ha de nacer el Cristo. En otras palabras, los sacerdotes y los maestros de Israel sabían la señal de la estrella, conocían todo aquello, sabían dónde iba a nacer el Cristo, pero ¿dónde se encontraban ellos? ¿Estaban en Belén esperando al Cristo ya que habían visto la estrella? No. ¿Dónde estaban los maestros de Israel? En Jerusalén, en el templo. Y los manda a llamar Herodes porque quiere saber si es verdad que ha de nacer el Cristo en esa fecha. Y ellos dicen, sí, el Cristo ha de nacer en Belén. Pero en ningún momento se levantan a buscar al Cristo que iba a nacer. Ante la noticia del nacimiento de Cristo, hay personas que, escuche bien, saben que Cristo va a nacer. Saben dónde va a nacer Cristo, pero no lo buscan. ¿Sí? No lo buscan. Ante el nacimiento de Cristo en la vida de las personas no buscan al Cristo, a pesar de saber dónde, cuándo y en qué lugar específico va a nacer. No lo buscan. No lo buscan. Para estas fechas las personas dicen, hay amor, hay unión familiar, pero después de que pasan las fechas festivas, ya no hay amor en las familias. Se pierde el amor. Si el Cristo ha nacido en el corazón de las personas, el amor debería sobreabundar todo el año, ¿sí? Pero a veces eso no ocurre. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque yo sé lo que significa que Cristo nazca en mi vida. Igual que sabían los sacerdotes que significaba que el Cristo viniera a la tierra, pero no lo estaban buscando. Hermano, la primera forma en la que reaccionan las personas ante el nacimiento de Cristo en sus vidas es ignorar a pesar de saber. Yo ignoro a Cristo a pesar de que sé lo que Él significa para mí, a pesar de que sé lo que significa esa gran noticia de que Cristo haya venido a la tierra. Miren, el pueblo de Israel se encontraba esperando, los sacerdotes se encontraban esperando desde mucho tiempo atrás que viniera el que los iba a libertar. Más o menos 250 años a 300 años antes del nacimiento de Jesús, ocurrió una situación en el pueblo de Israel, y fue la venida del imperio griego. Llegó Grecia junto a Alejandro Magno, conquistaron, Alejandro se fue, y quedó un encargado ahí de la provincia, que empezó a hacer desastres con el pueblo y metió un cerdo al templo para hacer un sacrificio, y todo el pueblo se turbó porque metieron un animal inmundo al templo de Jehová, y se levantaron en armas y salieron ahí los famosos macabeos, que se les llama, y algunos dijeron,
ahí está el Cristo, Judas Macabeo, el martillo, que significaba Macabeo. ¿Por qué? Porque decían, este va a pisotear a los griegos. Pero el problema fue que cuando murieron ellos, vino el Imperio Romano y volvió a esclavizar al pueblo de Israel. Y ahí surgía la pregunta, ¿y que no ya teníamos al Cristo entre nosotros? Después de esto estaban esperando nuevamente al Cristo, y dice Hechos capítulo 8, cuando se habla acerca de que capturan a Juan y a Pedro y los azotan, dice que Gamaliel se levanta y dice, ya antes se han levantado otros. Judas Tadeo se levantó y dijo tal cosa, y muchos lo siguieron. Judas el Galileo se levantó y lo siguieron muchos. No sé quién se levantó y lo siguieron muchos, y todos decían que era el Cristo, pero se murieron, dice Gamaliel, y nadie de los que lo seguía quedó en pie. El pueblo de Israel clamaba y pedía por un Cristo que los liberara. Y cuando los maestros ven la señal de la estrella y saben el lugar donde está naciendo el Cristo, se quedan en Jerusalén y no van a buscar al Cristo. ¿Sabe? Así hay muchas personas hoy en día. Claman por un liberador, por un salvador, y se les presenta a Cristo en sus vidas y buscan a cualquier otro menos a Cristo. Los que siguieron a todos esos Cristos que menciona Gamaliel en Hechos, no siguieron a Jesús. Los sacerdotes no siguieron a Jesús. Los que estaban dispuestos a levantarse para liberar al pueblo, cuando escucharon que Jesús les dijo, no hay que levantarse en armas, eso no, el reino que yo traigo es diferente, dice, se empezaron a ir uno y se empezó a ir el otro, porque dijeron, este Jesús no nos va a liberar de los romanos. El pueblo clama por un Cristo, y cuando el Cristo nace en la vida de las personas, todos lo ignoran. Nadie quiere seguir al Cristo. Primera reacción delante del nacimiento de Cristo en la vida de las personas y cuando Cristo vino a la tierra: ignorar al Cristo. Es súper fácil. Segunda reacción de las personas. Vaya conmigo al versículo 8. Versículo 3 vamos a comenzar a leer. Dice así: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 8. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentre, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Pero vea lo que dice el versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Vea la siguiente reacción que se tiene ante el nacimiento de Cristo. Herodes tiene deseos ocultos. Por afuera le dice a los sabios: yo quiero que me informen de dónde nació este rey, este príncipe, porque quiero ir a adorarlo. Pero en el versículo 16 dice, y se cuenta las verdaderas intenciones. La intención no era adorar al Cristo, sino matarlo para que ningún otro ocupara el trono que él estaba utilizando, porque dijo: si yo soy el rey y el pueblo se entera de que nació el Mesías esperado, me van a quitar el trono a mí, me van a venir a quitar, porque Herodes estaba a favor del pueblo romano y había sido puesto ahí por el pueblo romano, por el imperio, y nadie de los de Israel quería a Herodes. Y si sabían que el Mesías se había levantado, había venido a la tierra, dijo Herodes: mi trono corre peligro, tengo que matar a ese tal Cristo. Hay personas que ante el nacimiento de Cristo lo que están viendo es un deseo oculto de sí mismos. Hay quienes quieren adorar al Cristo
Pero por otro lado, su corazón expresa otras cosas. Expresa una situación distinta a la que la boca proclama. Dijo Jesús, bien profetizó el profeta cuando habló de este pueblo. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está fuera de mí, está lejos de mí. Miren, hay personas que dicen que quieren adorar a Dios, pero en su corazón viven extorsionando a su propio hermano, ¿sí? Viven insultando a su propio hermano, viven despreciando a su propio hermano. Hay iglesias donde el que se sienta a la derecha no le habla al que está sentado a la izquierda. Porque hace 5 años, hermano, usted supiera lo que me hizo. Pero se sientan juntos a adorar. Pero en el corazón hay algo malo. La segunda reacción ante el nacimiento de Cristo es decir que quiero adorarlo, pero en mi corazón guardar cosas que no demuestran mi adoración a Cristo, que no demuestran mi adoración a Dios. Herodes manifiesta esto. Primero tiene miedo porque su trono va a caer, pero disimula y dice, yo quiero adorar al Mesías que ha venido. Y el versículo 16 dice, pero apenas se enteró que lo habían encubierto, dijo, vamos a matar a todos los niños menores de 2 años que hayan nacido en Belén para asegurarnos que el Mesías no esté ahí con vida. Vamos a asegurarnos de matarlo. Hay personas que prefieren matar la palabra de Dios en su vida antes que hacerla suya y antes que vivirla. Hay personas que ante la palabra de Cristo prefieren matar a Cristo en sus vidas antes que hacer la voluntad que Él está mandando para nosotros. Vea lo que sigue diciendo el versículo 17 y 18. Ante este actuar que estaba teniendo Herodes, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen más. Ese es el clamor que decía el profeta ante esta situación que iba a venir de parte de Herodes. Dice, Herodes mató a todos los hijos de Raquel. Es triste enterarse que hay personas que buscan adorar a Dios, buscan que Cristo nazca en su corazón, pero solo por deseos propios, por deseos personales. Yo he conocido personas que se convierten a Cristo solamente por dejar una pandilla. Hay personas que se convierten a Cristo solamente, escuche bien, solamente para que las personas crean que ha cambiado, pero siguen actuando exactamente de la misma manera que antes de bautizarse. Dicen por ahí algunos cuando bautizan o después de que han bautizado a alguien, hay que tener cuidado de no meter un diablo seco, dicen, y sacar un diablo mojado. Hay personas que ante el nacimiento de Cristo en su corazón solo buscan encubrir cosas que están haciendo mal para que las personas crean que ha cambiado, pero no quieren hacerlo. Herodes finge querer adorar al Cristo cuando lo único que quería era deshacerse de él. La segunda reacción al nacimiento de Cristo es actuar con deseos personales. Hermano, tenga cuidado con la forma en la cual actúa ante el nacimiento de Cristo. La tercera forma de actuar está en el versículo 1 y 2 y versículo 12, que dice así: después de que Jesús nació en Belén, en Judá, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido
a adorarlo. Versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. La tercera reacción es que a pesar de la distancia, buscaron al Mesías que había nacido. Hay quienes se preguntan por qué estos sabios que venían de Oriente buscaron a un rey que no era de ellos, pero la verdad que también les pertenecía. ¿Por qué? Porque estos que venían de Oriente venían de la región de Sabá. Y yo creo que todos recordamos quién fue la que estuvo al lado de Salomón, la reina de Saba. Y ellos tenían un lazo como pueblos. Y cuando escucharon que había nacido un hijo de Belén, porque la profecía no crean que era que iban a ser cualquiera en Belén, sino un hijo de la casa de David. Y cuando los de Saba escuchan que ha nacido un descendiente de la casa de David, se emocionan, porque también es descendiente de Salomón, y dicen: vamos a ir a visitar al que era rey de nosotros también, porque Salomón también fue rey de los de Saba. Y viajaron hasta allá a buscar a su Mesías, a buscar a aquel que había unido a los pueblos. No les importó la distancia del desierto. Para los que no saben, Saba estaba al fondo de Arabia Saudita, en la punta, cerca de donde fue ahorita el mundial, ¿sí? Para los que estuvieron viendo el mundial y saben dónde estaba ese pueblo, bueno, cerca de ahí, en esa punta, ahí se encontraba ese reino. Y desde ese oriente caminaron en sus camellos hasta llegar a Jerusalén. No les importó la distancia, no les importó pasar por el desierto, con tal de ir a buscar al Mesías que había nacido. Y llegan y se presentan delante de Herodes y le dicen: ¿dónde nació el rey de los judíos? Estas personas, al conocer a Salomón y la historia que había entre los pueblos, entre esos dos pueblos, creían que Jesús, el que había nacido, también era rey de ellos. Y lo fueron a buscar. Y dice que cuando lo encuentran en la casa, lo que hacen es postrarse y adorarlo. Y presentan 3 regalos que significan lo siguiente. El oro simboliza poder y dominio, pero también simboliza un objeto codiciable, que es exactamente lo que Herodes estaba haciendo con el trono. Él codiciaba aquella posición que Jesús estaba a punto de tomar. El oro representaba el poder y el dominio que iba a tener Jesús. El incienso simbolizaba las oraciones que solamente se le dan a Dios. Simboliza las oraciones gratas que llegan ante el trono de Jehová. Y fueron presentadas en aquel momento delante de Jesús como símbolo de que era el enviado de Dios para cambiar al mundo. Que Él estaba ahí para representar la presencia del Padre soberano. Porque ellos miraban en Jesús a Dios que había venido a la tierra. Dentro del templo de Jerusalén había un lugar especial al cual solamente podría entrar el sumo sacerdote. En aquel lugar estaba completamente cubierta sus paredes y sus techos con oro. Y en aquel lugar se presentaba el incienso una vez al año, cuando el pueblo clamaba, cuando el pueblo oraba al Señor y hacían sacrificios en el día de Pascua. Ahí entraba el sumo sacerdote y encendía el incienso en aquel lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Era un lugar extremadamente sagrado. Y se presenta delante de Jesús el oro y el incienso, representando su cercanía con Dios y el poder que iba a tener. Pero también se le presenta el tercer símbolo, la mirra.
el perfume que se utilizaba para embalsamar a los muertos, simbolizando en aquel nacimiento también un grito de dolor y de tristeza, porque se anunciaba que aquel que había nacido para salvar al mundo también iba a tener que morir por este mundo. Los sabios le presentan a él aquel perfume único, que si recordamos, al momento de ser sepultado, es llevado también por María Magdalena y las otras mujeres para cubrir el cuerpo de Jesús. La mirra simbolizaba la muerte que iba a venir para salvación de la humanidad. Ante el nacimiento de Cristo está la tercera forma de actuar. Aquellos que a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar del camino duro que tengan que cruzar, buscan al Cristo para adorarlo y postrarse delante de Él. Hermano, en esta hora quiero que usted se pregunte, ante el nacimiento de Cristo en su vida, en la de usted, ante el nacimiento del Cordero de Dios en sus corazones, ¿cómo ha actuado usted con ese nacimiento? Dice la palabra de Dios que nosotros somos nueva criatura. Pero la pregunta es, cuando Cristo nació en mi corazón, ¿yo ignoré ese nacimiento nada más y lo tomé como cualquier cosa, igual que los maestros de la ley? ¿O actué como Herodes, que tenía un deseo oculto en su corazón al momento de nacer Cristo? ¿O actué de la misma forma que actuaron los sabios, que caminaron un desierto enorme con tal de ir a adorar al Mesías que había venido al mundo para salvar al mundo? No sé cómo está actuando usted, pero el nacimiento de Cristo es una buena noticia. Resulta que en el primer siglo se anunciaba el Evangelio. Ahora, el Evangelio que se anunciaba era único y exclusivamente el nacimiento del Hijo del Rey. Y por eso es que se anunciaba. Era una noticia grata para todo el imperio que naciera el Hijo del Emperador. Era una buena noticia, era el Evangelio. Pero cuando Mateo escribe este Evangelio, él dice, este es el Evangelio de Jesucristo. Esta es la buena noticia. Y comienza esa buena noticia escribiendo sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Y dice, esta es la verdadera noticia, que el Señor ha venido al mundo. Hay un canto que comienza diciendo, a un mundo sucio vino ya, aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser el Cordero de Dios. La mejor noticia que nosotros podemos tener es que Cristo vino a la tierra, porque si Él no hubiera venido a la tierra, tampoco hubiera muerto. Y si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tendríamos salvación. Por ende, el nacimiento de Cristo es una gran noticia para los cristianos. Ya sea que haya nacido hoy o que no haya nacido hoy y nunca sepamos cuándo fue que Cristo nació, hoy podemos celebrar en nuestro corazón y decir, miren, Cristo vino a la tierra un día, no sabemos cuándo, pero sabemos que Él vino y vino para salvar a la humanidad y para darle sentido a la vida de todos aquellos que estaban descarriados. Solo me tengo que preguntar, ¿qué actitud he tomado yo ante el nacimiento del Cordero en mi vida? ¿Qué actitud he tomado yo ante el nacimiento de Cristo en mi vida? ¿Cómo he actuado? Cuando fui bautizado en las aguas y nació Cristo en mi corazón, ¿cómo actué yo? ¿Lo tomé como un día cualquiera? ¿Como un día para encubrir mis faltas y seguir viviendo de la misma manera? ¿O como un día especial para postrarme y comenzar una vida de adoración
hasta que Cristo venga. ¿Cómo tomé yo el nacimiento del Señor en mi corazón? Que el Señor les bendiga en esta hora. Espíritu Santo,